Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El 5 de noviembre, dentro de un poco más de 2 meses, hay elecciones en Estados Unidos. Se vota quién reemplazará al presidente Joseph Biden, pero también se elige 1/3 del Senado y se renueva toda la Cámara de Representantes, que vienen a ser los diputados. Allá los diputados tienen mandato solamente por 2 años. Se renueva íntegramente la Cámara cada 2 años. En noviembre también se vota para elegir gobernador en 11 estados, además de legisladores estatales. En realidad, la Constitución de Estados Unidos y la de Argentina se parecen bastante, porque en 1853 de alguien nos copiamos. Estamos pues en vísperas de un momento que es determinante para la orientación que va a tomar el país más poderoso y más influyente del mundo, o podríamos decir uno de los 2 más poderosos si estimamos que China está llegando a un nivel parecido al de Estados Unidos. Pero sin duda que para América Latina, Estados Unidos sigue siendo la potencia que más incide sobre la política de nuestros países. ¿Qué impacto va a tener esta elección sobre nuestros países? Bueno, eso es algo difícil de evaluar. Como de costumbre, hay solamente 2 candidatos con chances de ganar: el republicano, en este caso Donald Trump, y la candidata demócrata Kamala Harris, que reemplazó como postulante al presidente Joe Biden, luego de que los propios demócratas se dieran cuenta que tenía pocas chances de ganar, luego de un debate televisivo que tuvo en junio con Donald Trump, en donde se lo vio con sus capacidades intelectuales bastante disminuidas. Entonces Kamala Harris tomó la posta y ahora es la que va a competir contra el candidato republicano Trump. Hasta la semana pasada había un tercer candidato que tenía alguna relevancia en la intención de votos. Cada tanto aparece el candidato independiente, que no es ni uno ni otro, ni republicano ni demócrata. Y este tercer candidato era Robert Kennedy Jr., hijo de Bob Kennedy, el hermano menor de John Fitzgerald Kennedy. Bob Kennedy, que fue asesinado en junio del año 1968, cuando estaba haciendo campaña para ser candidato demócrata en las elecciones que ese año ganaría Richard Nixon. Y Robert Kennedy Jr. tenía alrededor de 15% de intención de votos, pero cuando Kamala Harris reemplaza a Joe Biden como candidato demócrata, le quita más de la mitad de los votos. Entonces, Kennedy decidió retirarse. Gran parte de su apoyo emigró, gran parte de su apoyo, había emigrado ya a la candidata demócrata, y entonces él prefirió no jugar. Tira la toalla y declara su apoyo a Donald Trump. Curiosamente, digo, porque Kennedy, por portación de apellido, podía parecer que iba a ser progresista, no lo es, y además proviene del Partido Demócrata. Pero declaró entonces que apoya a Trump. Ni lento ni perezoso, ya lo incorporó en su equipo de transición, que viene a ser básicamente de transición hacia un ministerio, en caso de ganar a Trump. Tenemos otro par de candidatos independientes: a una ecologista, Jill Stein, un libertariano, Chase Oliver, pero son candidatos con muy pocos votos. Realmente no van a incidir en la elección. La cosa entonces se juega entre Trump y Harris, y no sería lo mismo para el resto del mundo que ganara uno u otro.
Pero no sería lo mismo sobre todo para los Estados Unidos, porque la diferencia entre republicanos y demócratas se nota más en la política interna de Estados Unidos y no tanto en la política exterior, en donde cualquiera sea el presidente, los intereses hegemónicos de los Estados Unidos prevalecen. Vamos a tratar de entender entonces en esta columna y en alguna más por venir cómo llegan los Estados Unidos a estas elecciones y qué se pone en juego en ellas. Empecemos por describir el marco, y en particular el marco económico, que en Estados Unidos y en el resto del mundo es determinante en el resultado electoral. Digamos por lo pronto que la economía se comportó aceptablemente bien durante el gobierno de Biden. Biden, recordemos, fue electo en el año 2020, todavía estaba la pandemia, y asumió en enero de 2021. En el año 2020 el producto había caído, se había contraído en Estados Unidos como prácticamente en todos los países del mundo, pero se había contraído relativamente poco, un 2,2% nada más. En ese mismo año la Unión Europea había visto su economía contraerse un 6%. Y en 2021 entonces el primer año de Biden es de crecimiento, en parte por el rebote que significa salir de la pandemia, salir de las restricciones que suponía, y también beneficiarse de los paquetes de estímulo que ya Trump había empezado a implantar y que Biden potenció de manera considerable. Y entonces en el año 2021 la economía norteamericana creció un 5,8%, que es muy superior a lo habitual. En Estados Unidos 3% es una muy buena tasa de crecimiento. Entonces 2021 crece fuerte, 2022 se modera el crecimiento, queda un poco por debajo del 2%, en parte porque empezaron a preocuparse por el crecimiento de la inflación. 2022, 2023 y 2024, 2022 decía el crecimiento había sido del 1,9%, 2023-2024 en torno a 2,5%. 2,5% en Estados Unidos no está nada mal. Es un crecimiento además claramente por encima del de la Unión Europea y de Japón, inferior sin duda al de China, que está en torno al 5%, pero para un país desarrollado era una tasa de crecimiento importante, que como decía, en parte estaba vinculada a el rebote después de la pandemia, pero en parte en las políticas de tasa de interés muy baja, prácticamente igual a cero, y de fuerte aumento del gasto fiscal. Y este aumento del gasto fiscal no tenía un sentido nada más que coyuntural. Por un lado sí, era coyuntural en el sentido que había que salir de la recesión del 2020. Pero también tenía una orientación que era la de fortalecer la economía norteamericana en su lucha por la supremacía mundial. O sea, Estados Unidos venía de un proceso de desindustrialización, porque muchas de sus empresas invertían en el exterior y producían afuera y exportaban hacia los Estados Unidos. Entonces había estado desindustrializándose. Y se dieron cuenta, primero con la crisis del 2008, pero sobre todo con la pandemia, que estaban empezando a ser dependientes de una serie de productos críticos que se producían en el exterior y que se producían en China, muchos de ellos. Y entonces Trump primero y Biden, después de Trump, decidieron tener políticas activas para invertir esa tendencia, reindustrializar a Estados Unidos y volver a radicar en el país
una serie de producciones estratégicas. Y es así como Estados Unidos se vuelve el país más intervencionista del mundo, prácticamente, en términos de políticas económicas. Trump ya había iniciado un proteccionismo, incluso hacia sus socios comerciales más cercanos, como es Canadá, como es Europa, y había puesto una serie de barreras a la importación de productos de acero, de aluminio. Avanzó luego Estados Unidos en la lucha comercial contra China. Y acá Biden instauró una serie de medidas para tratar de sabotear, de frenar el desarrollo tecnológico chino y, por el contrario, revitalizar el de los Estados Unidos. Y lanzó una serie de planes muy ambiciosos con billones de dólares, como es el plan de inversión en infraestructura que lanza en 2021, que se dedicó en especial a invertir en transporte y en energía. En Estados Unidos estaba bastante deteriorada esa infraestructura. Y luego, en el año 2022, Biden sanciona una ley que se llama Chips y Ciencia, que es para estimular la industria de los semiconductores, y otra que se llama la Ley de Reducción de la Inflación. O sea, reducir la inflación por ley es un poco extraño, pero básicamente lo que busca es inyectar capacidad de innovación, capacidad de producción en una serie de sectores, y uno de ellos es estratégico, es el sector energético. Busca apoyar la energía poco intensiva en carbono, como la energía solar, pero también la energía nuclear, y con el argumento de combatir el cambio climático, atraer inversiones en torno a los vehículos eléctricos, un rubro en el que China picó en punta. Y acá también la idea de Biden es favorecer la producción en los Estados Unidos. Para eso hay una serie de subsidios que se dan a los productos de vehículos eléctricos, siempre y cuando se hagan en los Estados Unidos, y al mismo tiempo le pone una tarifa a los autos eléctricos chinos del 100%. Al lado de esta política muy intervencionista de desarrollo industrial, Estados Unidos empezó a preocuparse por la inflación elevada. En la salida de la pandemia, efectivamente, no solo en Estados Unidos, en todos los países desarrollados hubo una aceleración de la inflación. El nivel habitual de inflación de Estados Unidos en las últimas décadas es del 2%. Con la pandemia cayó al 1,2% en 2020, pero en el momento de la salida pegó un salto, primero a 4,7% en 2021 y a 8% en 2022, para bajar a 4,1% en 2023. En un salario donde en un país, donde los salarios no se indexan automáticamente, estas tasas tuvieron algún impacto sobre los ingresos reales. Ahora, en parte, esta aceleración de precios se le puede achacar a las políticas macroeconómicas expansivas del gobierno, tasa de interés muy baja, gasto público muy elevado, que impulsaron la demanda. Pero también hubo una parte de esta inflación que se debió a restricciones del lado de la oferta, porque la pandemia desorganizó las cadenas de valor mundiales, se generó una escasez de insumos y una recuperación del precio de las materias primas. Ahora, en Estados Unidos la política antiinflacionaria se centra habitualmente en la tasa de interés. Y subieron las tasas de interés hasta 5,5%, que es mucho. En Estados Unidos es el valor más alto de los últimos 23 años. En un primer momento el desempleo con la pandemia subió mucho, llegó a 15% en abril del año 2020, pero desde entonces bajó de manera bastante espectacular. Ya a finales de año, en diciembre de 2020, había caído del 15 al 6%, y en marzo de 2022 estaba en 3,5%, que es el punto de partida, es el nivel anterior de desempleo anterior a la pandemia.
En los últimos meses empieza a haber algún aumento en la tasa de desempleo, de 3,5% pasó a 4,3% a mediados de este año, y es un indicador que ya tomó en cuenta el Banco Central, la Federal Reserve de Estados Unidos, para empezar a bajar la tasa de interés. Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, declaró la semana pasada que había llegado el momento de reducir la tasa de interés de Estados Unidos porque el riesgo inflacionario había disminuido. La inflación en julio de este año fue de 2,9%, tomando los últimos 12 meses, y está convergiendo al 2%, que es la meta de los Estados Unidos. Y en cambio se ve algún problema en el mercado laboral, que empieza a subir un poco el desempleo. Entonces es el momento que estiman apropiado para empezar a disminuir la tasa de interés, y este mes de septiembre debería empezar. Un proceso en general se extiende durante 1 o 2 años. Evidentemente, Trump se agarró del aumento de la inflación para cargar contra el gobierno de Biden. Dice, con la irresponsabilidad de estos demócratas, de Biden, este comunista, esa es la causa de la inflación. Y también las familias en Estados Unidos sufren por las altas tasas de interés con las que se combatió la inflación, porque muchas familias están endeudadas. ¿Y qué propone Trump? Bueno, básicamente tiene 3 ejes en su política económica. Una es bajar impuestos para los ricos, otra es combatir la inmigración y otra es aumentar las tarifas a la importación de bienes. Menos impuestos para las empresas y para los más ricos, según Trump, favorecerá la creación de empleos. También promete reducir la regulación de las empresas, incluyendo todas las regulaciones que se refieren a la preservación del medio ambiente. Entonces hay una política, por lo pronto, pro empresas y pro ricos. Lo otro que plantea es que hay que disminuir la inmigración ilegal y expulsar a millones de inmigrantes ilegales, porque de este modo, por un lado, se reduciría el desempleo para los norteamericanos y para los residentes legales, y por el otro lado, dice, se va a reducir el precio de las viviendas. Si echamos a gente, va a haber menos demanda. El tercer punto que plantea Trump es separar a la economía de Estados Unidos respecto de la economía global. Y esto puede tener un impacto significativo sobre esta última, sobre la economía global. Por lo pronto dice que va a poner una tarifa básica sobre todas las importaciones. Primero dijo del 10%. Después dijo, bueno, puede ser 20%. Y con tasas especialmente elevadas para los países que, a juicio de los Estados Unidos, recurren a una competencia desleal o manipulan sus monedas para tener un tipo de cambio más competitivo que el que indicaría el mercado. Y para China, dice, vamos a poner tarifas del 60% para todos sus bienes, como mínimo, y de 100% para los automóviles. Esto, recordemos, ya lo hizo Biden. Entonces tenemos un verdadero shock económico a nivel internacional que se puede venir en caso de que gane Trump, porque tira todo el proceso de la globalización por la ventana. Las críticas a esta política de Trump vienen por el lado de que, mire, con estas medidas que usted plantea, la inflación no va a bajar, va a subir, porque me está poniendo más proteccionismo, más aranceles, mayor déficit fiscal, por cuanto va a cobrar menos impuestos, y encima, con la política migratoria, va a haber menos gente de la que trabaja por salarios bajos. Entonces, bueno, este sería como algunas de las líneas del programa de Trump. Vamos a comentar el viernes que viene qué es lo que está proponiendo Kamala Harris. No solamente se opone a Trump en lo económico, sino que se opone en muchas otras cosas. Continuará.